Gracias por venir. Estamos muy contentos de venir aquí a Cartago a contarles un poquito unos secretos, unos trucos para aquellos que quieren empezar a escribir cuentos e ilustrarlos. Nosotros, Matador y yo, tenemos un libro que publicamos a finales del año pasado que se llama Babayutu. Babayutu es la historia de una cocodrila que no puede llorar y un jaguar que no se puede reír. Y les vamos a contar, ejemplificando nuestro cuento, pues las 3 etapas del cuento que ustedes me imagino que ya se las saben, ¿cierto? ¿No? ¿Alguien sabe? Inicio, nudo y desenlace. Y pues Matador y yo nos unimos para hacer precisamente con esas 3 partes del cuento una historia que ya les vamos a contar a través de estas 3 fases, pues cómo podrían ustedes también con sus propios personajes hacer una historia. ¿A quién le gusta leer aquí? Muy bien. ¿Y alguien escribe cuentos? ¿Le gusta escribir? ¿A ti? Buenísimo. Pues acá estos, digámoslo, refuerzos para que ustedes emprendan la aventura de escribir, pues les van a servir. Entonces, como decían nuestros amigos de Confandi, a quienes agradecemos la invitación, y a Oiga Mire Lea, pues va a ser cortico el tiempo y muy provechoso. Mi nombre es Enrique Rojo y me llamo así, es mi identidad secreta, como Matador tiene otra identidad secreta, ¿no? Y nos ponemos esos nombres precisamente para crear historias, para hacer dibujos, para ilustrar cosas, y hoy les vamos a contar un poquito cómo es ese trabajo. Sí, buenos días, muy contento de estar aquí en Cartago y de ver tan jóvenes y papás y gente interesada en los cuentos que uno echa. Bueno, como ya lo decía Enrique, nosotros, pues Enrique le dio vida a Babayutu y yo ilustré los personajes como tal. Entonces, la parte que me toca a mí, mientras él va contando cómo es la historia y cómo se hizo el tras bambalinas de todo lo que es un cuento ilustrado. Entonces, lo que él escribió a mí me tocó imaginármelo y a partir de eso crear los personajes. Entonces, lo mismo pueden hacer ustedes cuando quieran hacer un cuento e ilustrar un cuento. Subamos, ¿cuántos de aquí les gusta dibujar? Muy bien. En cuanto al dibujo, muchas veces, si usted le pregunta a los niños todos les gusta dibujar, pero a medida que vamos creciendo vamos perdiendo la facultad de comunicarnos con el dibujo. Yo creo que uno de adulto debería hacer mamarrachos como lo hago yo, porque eso lo libera a uno de muchas cosas. Si ustedes ven, una parte de los libros más vendidos hoy en día son el libro de los mandalas, para colorear, ¿sí o no? Porque eso relaja, es que dibujar es muy bacano. Entonces, vamos a empezar y vamos a contar como la historia de cómo creamos los personajes, listo. Y ustedes nos van a ayudar también con sus propias ideas. Al final, si tienen preguntas o si tienen alguna inquietud, levantan la mano y podemos charlar. Bueno, ¿quién me recuerda cuál es la primera etapa para escribir un cuento? La primera parte del cuento, tú. ¿Cómo te llamas? Sofía dice que el inicio, así es, muy bien, el inicio. Inicio. El nudo es la segunda parte, la primera es el inicio y vamos a arrancar por ahí. Así es. ¿Y qué necesitamos para que inicie la historia? Unos personajes, ¿cierto? Bueno, vamos. ¿Quién escribe cuentos? ¿Sofía? ¿Qué personaje, cómo se te ocurre un personaje para empezar un cuento? ¿Sí? Animadora digital, sí. Rainbow, como arcoíris, ¿cierto? ¿Y el personaje de Rainbow quién es? Una niña. Una niña, ¿cierto? Bueno, vamos nosotros a trabajar con una niña también, pero ¿qué pasa si le damos un tinte de fábula? Que sea un animal. Entonces, como les conté en el principio, vamos a hablar de un cuento que Matador y yo nos craneamos. Y esta niña va a ser un animal. Y estos personajes tienen que tener un escenario, ¿no? Un lugar donde coexistir, donde se desarrolla la historia, donde vive un animal.
en la selva, ¿cierto? En el bosque, en el mar. En el Congreso. Puede ser también. Bueno, la selva es un lugar donde hay muchos animales, entonces nuestra niña personaje, ¿qué animal puede ser? ¿Quién me dice qué animales hay en la selva? Un pájaro. Un pájaro, ¿qué más? También un mono. Un mono, muy bien. ¿Tú? Jaguar. Un leopardo. ¿Un leopardo qué? Jaguar. Un jaguar, muy bien. Un tigre. ¿Un ocelote? Sí. Cocodrilo, ¿cierto? Hay muchos cocodrilos en el Amazonas. ¿Cómo se llaman las serpientes grandotas? Anaconda. Anaconda. ¿De qué color son los delfines del Amazonas? El delfín no sabe la persona. Listo, entonces, digamos que nuestra niña del Amazonas es un animal, entonces puede ser una cocodrila, ¿no? Matador, ¿cómo le da vida a una cocodrila niña? Les voy a explicar un truco. Cuando dibujen niñas, lo primero que deben dibujar es el moño. Sin moño no hay niña. ¿Ves? El moño siempre va, ¿en dónde? Ajá. Entonces, en cuanto más fácil sea el dibujo, uno más se divierte. Cuando uno complica mucho el dibujo con muchas líneas, como que no la pasa tan bueno, pues a no ser que sea perfeccionista. Entonces, ¿cómo hace uno el moño? Chin, 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 chin y chin. Listo, ahí está el moño. Si usted le quiere agregar otras lineecitas, como esos pliegues que tiene el moño, listo. Nosotros los caricaturistas muchas veces, pues no sé, en mi caso empezamos todos los personajes por la nariz. ¿Por qué cree que empezamos los personajes por la nariz? Sí. Sí, es una guía. Imagínense, claro, como es lo que más sobresale, de la cabeza, entonces uno hace la nariz. Entonces, vamos a hacer una cocodrila. Pues. Y así fue como nació el personaje del cuento. Los ojos. En la caricatura lo bueno es que usted puede hacer una caricatura y no necesariamente tiene que ser perfecta. Entonces un ojo puede ser más grande que el otro. Cuando dibujo niñas, uno le dibuja unas pestañas grandototas, unos ojos así bien bonitos. Y que en la boca, ¿qué tienen los cocodrilos? Pues dientes y lenguas, pues. En el cuento de nosotros, la cocodrila tiene 78 dientes. Le hacemos todo el cuerpo y como es una niña chiquita, le hacemos una cola pequeña. Le hacemos los bracitos, la barriguita, le hacemos. Aquí vamos en los pies, en las patas. Pero nosotros, nuestro personaje tiene crocs. ¿De dónde saqué los crocs? De la caricatura de Álvaro Uribe Vélez. Entonces, hay gente que es más nacionalista y no dice que son crocs, sino Eva Col. Bueno, como sea. Y en la parte de atrás, por toda la espina dorsal, van estas cositas que tienen los cocodrilos. ¿Cómo la ven? Otra vaina, cuando ustedes dibujen, el dibujo ahí parece que estuviera en el aire. Entonces uno le hace una pequeña sombra para saber que está en el piso y le vamos a hacer el escenario, porque ahí queda como volando. Entonces le vamos a hacer una mano como diciendo todo bien, así como el pibe, y le vamos a hacer las montañas con líneas más delgadas. ¿Dónde dijimos que vivía? Nuestro personaje en la selva. Allí en el Parque Robledo. Entonces le hacemos aves,
todo lo que hay en una selva, arbustos, niños y personas mayores y todos. Cuando hagan un dibujo, cuando escriban un cuento, lo más importante al finalizar es colocarle el nombre para que sepan que es suyo. Bueno, tenemos nuestro primer personaje de nuestro cuento en la primera etapa para escribir un cuento, que ¿cuál es? El inicio, ¿cierto? Tenemos este personaje que es una niña, que es una cocodrila, que vive ¿dónde? En el Amazonas, que es nuestra selva, ¿cierto? Y tiene rasgos, aunque es una fábula, tiene rasgos humanos como son las crocs, ¿no? ¿Ustedes tienen crocs? ¿Les gusta? ¿Saben por qué se llama crocs? ¿Alguien sabe? ¿No? ¿Cómo se dice cocodrilo en inglés? Y por eso el apócope crocs es del cocodrilo, exactamente. Y por eso Baba, al igual que Álvaro Uribe, tiene crocs, porque pues como es cocodrila, pues tiene que tener crocs, ¿cierto? Entonces... Y Enrique dijo la frase mágica, ya tiene, el personaje se llama Baba, y él les va a explicar por qué se llama Baba. Tiene que tener nombre, ¿cierto? Nuestro personaje. ¿Y saben por qué se llama Baba? ¿Alguien se le ocurre? ¿Alguien ha escuchado? Bueno, esa es una muy buena explicación. ¿Saben qué es una babilla? No es porque chorre baba, Un caimán más chiquito. Más chiquito. Bueno, resulta que en el Amazonas vive una cultura indígena ancestral. ¿Alguien sabe cómo se llama esa cultura indígena ancestral del Amazonas? No. No, tampoco. Se llaman los ticuna. Los ticuna son unos indígenas que han vivido ahí por cientos de años, quizás más, y ellos tienen una lengua que no es el español, es el ticuna, se llama la lengua como se denominan ellos. Y en ticuna, cocodrilo se dice baba, y de ahí sale la palabra babilla, que son como los cocodrilos, los reptiles más chiquitos, y por eso baba se llama así, porque vive en el Amazonas y vive pues con esta cultura ancestral ticuna. Entonces ya tenemos un personaje, ya tiene nombre, ya tenemos un entorno, ahora falta ponerle personalidad, rasgos, ¿no? Para tener una situación que nos lleve a la segunda parte del cuento, que ¿cuál es? El nudo, exactamente, y precisamente para darle complejidad y quizás crear un conflicto, que es lo que hace que el cuento pues tenga potencia. Entonces, para darle esta personalidad a Baba, ¿cómo se la imaginan? ¿Cómo la ilustró aquí Matador? ¿Cómo la ven? Alegre, ¿qué más? Feliz, ¿cierto? Tiene una sonrisa de ¿cuántos colmillos? Ah, muy bien, qué buena memoria tienen los chicos. Entonces Baba es una cocodrila feliz, es una cocodrila, ¿ustedes saben, han escuchado el término lágrimas de cocodrilo? ¿A qué se refiere eso? ¿A que llora mucho? ¿Qué más? ¿Tú? ¿A que no le salen lágrimas? Más o menos. ¿Dice tu papá eso? Que son lágrimas falsas, dicen allá, muy bien, sí. ¿Y saben por qué es eso? ¿Saben de dónde sale el término? Resulta que los cocodrilos, ¿dónde viven los cocodrilos? En los pantanos, ¿no? Y los pantanos están llenos de bacterias, son pues lodazales, son aguas muy espesas, y están tan llenos de bacterias que los cocodrilos, que no tienen párpados, sino tienen una especie de membrana que les corre de lado, botan muchas lágrimas para que no se le infecten los ojos. Entonces constantemente están derramando lágrimas, y por eso la gente, cuando alguien llora de mentiras o hace que está llorando, dice que tiene lágrimas de cocodrilo, porque son lágrimas de mentiras. Entonces, cuando los papás de ustedes, como tu papá, o alguien les dice, ay, esos son puras lágrimas de cocodrilos que están llorando sin sentimiento y de mentiras. Y resulta que Baba era tan feliz que ni siquiera lágrimas de cocodrilo tenía. Entonces era una cocodrila que vivía en un pantano feliz, Chévere. cantando vallenatos con sus amigos, bailando reggaetón, ¿cómo? Champeta, y no conocía la tristeza, ni tenía por qué sentirla, ¿no? Tenía como una vida muy chévere.
Pues ya tenemos un primer personaje, una cocodrila que no puede ¿qué? Llorar y que no conoce ¿qué? La tristeza. Entonces ya hay una situación, ¿no? Ya tiene una personalidad definida nuestro primer personaje y todavía recuerden que estamos en la etapa del inicio del cuento. Ahora necesitamos que ella interactúe con un personaje. ¿Y qué sería interesante que como contraparte tuviera un personaje que no puede llorar? Un personaje que no se pueda reír, ¿cierto? ¿Y ustedes saben quién es el rey de la selva? ¿Ustedes han visto un león? En el zoológico de Cali, ¿no? Hay como dos. ¿Dónde vive el león? ¿Y cuál es nuestra selva? La de Colombia, la selva de Colombia, ¿cómo se llama? ¿Y en el Amazonas hay leones? Tú lo dijiste, ¿cuál es el rey de la selva? El jaguar, chócalas. El jaguar resulta, chicos, chicas, papás, mamás. El jaguar es el rey de la selva desde las selvas de México hasta el Amazonas, Brasil, Perú, Colombia, quizás un poquito más abajo también haya jaguares, pero el jaguar es el rey de nuestra selva. Entonces cuando le pregunten cuál es el rey de la selva, ustedes dicen depende. Si es nuestra selva, es el jaguar, y si es la selva de África, ¿cuál es? El león, exactamente. Entonces tenemos un jaguar que no puede ¿qué? Y es raro porque los felinos tienen como una sonrisita, ¿has visto acá como en sus fauces, cierto? Su aullido. No, esas son las hienas, pero sí, los felinos también parece que se rieran todo el tiempo, ¿no? Y el jaguar que tiene rayas o como lunares, ¿no, Matador? ¿Y por qué tienen esos punticos, manchitas? Para el camuflaje, ¿no? Para que se camuflen en el follaje de la selva, que no los vean como los cazadores, ¿cierto? Y las otras especies animales que los pueden como molestar. Entonces, tenemos a Baba y tenemos a este jaguar que a diferencia de Baba, pues no se ríe ni por poquito. ¿Y por qué creen ustedes que no se ríe? ¿Por qué no es feliz? ¿Alguien que se le ocurre por qué un jaguar, que es el rey de la selva, que supuestamente todos los demás animales lo consideran superior, por qué no puede ser feliz? ¿Alguien se le ocurre una historia detrás? ¿A ti? Amistad, sí, pues tiene amigos, como es el rey de la selva, tiene que cuidar de otros animales, ¿no? Y sin embargo no es feliz. ¿Tú? Ah, eso está chévere, porque hay alguien que le tiene envidia, ¿cierto, Sofía? Muy colombiano esa respuesta. No tiene compañía, ¿no? Sí, se siente solo. ¿Ustedes se sienten solos cuando qué? Cuando, por ejemplo, ¿qué? Cuando se separan de sus papás, ¿se sienten solos, por ejemplo? Alce la mano los que quieren a los papás. Uy, no, hay muchos que no quieren a los papás, no, allá no alzan la mano. Y si se separan de sus papás les da tristeza, ¿cierto? Pues imaginemos que Utu es tan serio y tan triste porque sus papás los capturaron cuando él era un cachorrito y se los llevaron ¿para dónde? Bueno, para el zoológico. Ya tenemos una historia detrás de nuestro segundo personaje y es que el jaguar es tan serio, tan triste, tan taciturno, quizás tan amargado porque cuando era un cachorrito sus papás los capturaron y se los llevaron para un zoológico. Entonces él creció así, triste, y no conoce ni de cerquita qué es sonreír, ni qué es reírse, ni qué es estar animado. ¿Cómo era que hasta el sol está triste? Hasta el sol está triste. Y como ilustró aquí Matador, pues tiene manchitas. Los tigres que tienen rayas y el jaguar tiene lunares.
que son en círculo. ¿Qué detalles ilustró aquí Matador para plasmar y darle vida al jaguar? Bueno, cuando ustedes dibujen un personaje animado, una caricatura, para que la caricatura comunique el sentimiento que tiene que, ustedes se paran frente a un espejo y hacen caras, cara de triste, cara de alegre, ahí sí se dan cuenta de cómo maneja la cara. Entonces, supongamos, aquí está un poco serio, ¿cierto? Entonces, si lo queremos ver más enojado, el truco está en moverle las cejas. Atención a esto, miren los secretos. Ahí está berraco, ¿sí o no? Vea, ya está enojado. Como si fuera a pagar servicios públicos, pero bueno. O que se tuvieran que pagar la matrícula del colegio del niño, bueno. Ahorita lo quieren ver más berraco, entonces le hacen saliendo humo de las orejas. Cha, cha. Ahí ya está que explota. También le pueden hacer, esto es un truco de caricaturas, como una nube negra aquí, como un pensamiento oscuro. Como humito. Eso, como un humito. Bueno, teníamos un tigre serio que pasó un tigre emberracao y ya un tigre, pero ya que un jaguar. Ve un jaguar sí, es un jaguar. Un jaguar que ya está a punto de pelear, ya está enojado con la vida. Ah, papito, hay que volverlo a dibujar, mijo, porque es que usted sí piensa pues que esto es una tableta, pues, no. No mentiras, habría que volverlo a dibujar. Mira, yo me invento una cosa. Hermano, téngame un momento. Pues voy a hacer este truco, no sé, no, mira, voy a hacer este truco, pero así como solo como para que vean cómo cambia la reacción. Enojado, feliz. Enojado, feliz. Feliz. ¿Sí la pilló? Entonces, con solo esos dos rasgos cambia. Enojado, feliz. Invisible, ¿sí lo ves? Invisible. Eso. ¿Cuando sale del trabajo es feliz o triste? ¿Ustedes salen del colegio tristes o no? ¿Felices? Ah, bueno. Bueno, terminamos. ¿Tienes una pregunta? Ah, la vena marcada, sí. ¿Un robot? Ahora al final vemos. Bueno, terminamos nuestra primera etapa para la construcción de un cuento, que es ¿cuál? El inicio. Ya tenemos un entorno, un paisaje, un escenario, que es donde presentamos los protagonistas, que son dos, ¿cómo se llaman? Hay que bautizar al jaguar, ¿no? ¿Por qué le dimos el nombre baba a la cocodrilo o a la cocodrila? Porque en ticuna. ¿Y cómo se llamará en ticuna el jaguar? Pues resulta que se llama Utu. Entonces nuestro jaguar se llama Utu y la cocodrila, ¿cómo? Listo. Entonces tenemos dos personajes, ¿cierto? Y repito, ya tenemos dónde viven, que viven en la selva amazónica. Tenemos rasgos de la personalidad que nos delinean al personaje. Tenemos que Utu, ¿qué es? ¿Cómo es la personalidad de Utu? Amargado, triste, serio. ¿Y Baba? Y les voy a hacer una pregunta que redondea todo eso. Baba no puede llorar y Utu no puede. Facilísimo, ¿cierto? Ahí está como el núcleo de nuestra primera parte del cuento, que es el inicio. Ahora nos vamos con la segunda parte del cuento, que es ¿cuál? Aquí como el nudo de los zapatos que se enreda y está como muy complejo.
y está como toda la situación ya que se empieza a tornar enredadísima, pues vamos a enredar nuestro cuento. Y dijimos que Utu era el rey de la selva, ¿cierto? Y el rey cuida de sus súbditos, ¿cierto? Está como pendiente de las demás personas que están a cargo de él. Y Utu, a pesar de que está triste y amargado, pues cuida de los animales porque... Pues es bien, es chévere. Y además porque a él le pasó algo feo de niño, ¿no? ¿Que fue qué? Que se lo llevó, exacto, entonces él, para que no le pase lo mismo a los demás animales, los cuida. Entonces Utu es como súper protector y está como pendiente, más o menos. Y Baba, por otro lado, pues como es niña, no tiene pues que cuidar a nadie, ¿no? Está feliz y despreocupada. Entonces, tenemos que crear una situación que nos lleve a enredar nuestra historia. ¿Qué pasa si Baba empieza a preocuparse porque no sabe llorar y no conoce la tristeza y se va del pantano, se escapa para buscar la tristeza, ¿no? Para buscar el llanto. Y dice, quizás ustedes cuando se alejan de sus papás les da tristeza, cuando se van de vacaciones muchos días. Entonces Baba piensa, ¿qué pasa si me voy del pantano unos días y mi papá y mi mamá me extrañan y así quizás sienta como nostalgia, y si dejo de ver a mis amigos me da tristeza, y si dejo de hacer las cosas que me gustan donde me gusta, pues me siento un poquito bajoneada? Pues Baba se escapa. ¿Les parece que ese es un buen punto para enredar nuestra historia? ¿Sí? Listo. Entonces Baba se escapa del pantano y Baba va a buscar la tristeza y se va con una maletica por el pantano, por el río. ¿Cómo se llama el río del Amazonas? El río Amazonas, sí. Y se encuentra pirañas y le dicen, ¿para dónde va usted? Y le dice, no, pues me voy a buscar la tristeza, voy a buscar ese sentimiento que no he podido sentir, valga la redundancia, y quiero por lo menos derramar una lágrima. Entonces, listo. Por otro lado, Utu, que sí interactúa con otros personajes, con más, alguien me dijo que le tenían envidia a Utu, ¿no? Ese podría ser un punto de giro interesante. ¿Qué animal poderoso hay en la selva además del jaguar? Por ahí tú lo habías mencionado. Un animal grande, poderoso, como malo. No, las hienas viven en el África. Las anacondas, ¿cierto? Aquí la ilustró Matador. Entonces, ¿qué pasa si, como dice Sofía, alguien le tiene envidia a Utu? ¿Qué pasaría, Matador? Bueno, la cuestión, cuando tenemos dos personajes buenos, pero la historia se pone más chévere cuando llega el personaje malo, ¿sí me entiende? Entonces ahí en todas las fábulas o en la mayoría de los cuentos siempre está el personaje de malvado, que es el que le pone como pique a la vaina. En la historia, como ustedes saben, Utu tiene unos amigos animales y él los defiende. Dentro de esos amigos animales hay una anaconda, pero la anaconda, muy a lo colombiano, le tiene envidia a Utu, porque la gente, a pesar de Utu ser serio y todo eso, es una buena persona, es un buen animal. Entonces ella, la anaconda, se come un miquito. Entonces aquí está el pobre miquito, parece un osito de gomita, pero es un mico. No, porque ya se la tragó, no es que ya se tragó la cola y todo. Bueno, vamos a hacer la cara de malvada de la anaconda. Entonces, lo mismo. Vamos a hacer cara de brava, así, tran. La hacemos así con los ojos como cerrados, así como bien malvada, así, tran. Tiene una sonrisa malvada y que tiene, sí, como, maldito. Pues porque hay que ponerle voz también a los personajes. Y le hacemos la lengua aquí bífida, así como muchas señoras que son muy chismosas, que tienen una lengua así. Entonces podemos hacerla. Muy bien, qué aporte, chico. Entonces,
la anaconda está pensando en que ella, al comerse al monito, y le echa la culpa del asesinato del monito a Utu. Y entonces ella se imagina aquí que echándole, vamos a hacer unos huesitos acá, porque ella coloca los huesos del mono en una rama y para que le echen la culpa al jaguar. Entonces ella se imagina aquí Utu todo triste, porque los demás animales al echarle la culpa al jaguar lo expulsan por un crimen que no cometió. Aquí se enreda más nuestro nudo, ¿no? Que es la segunda etapa del cuento, recordemos. Y Utu es expulsado por los animales, porque como dice Matador, la anaconda dice, ¿saben cómo comen las anacondas, no? Primero engullen como a todo Sí, exacto, lo ahogan primero y si es muy chiquito, como a este miquito, se lo engullen y lo trituran, como son unas serpientes tan fuertes, para sacar los huesos y los elementos que no se van a comer, como los pelos y demás. Y como ilustró aquí Matador, le pone los huesos en la rama donde dormía Utu, porque los jaguares duermen, chicos, en los árboles altos para cazar y para no ser devorados o atacados por otros animales. Entonces la anaconda, que no vale la pena ponerle nombre porque es un personaje secundario, en algunos cuentos, si el autor quiere, se le pone nombre, en este caso no es necesario. La anaconda pues le echa la culpa a Utu, como dice Matador, y los animales lo expulsan del bosque donde vivían, ¿no? De esa parte de la selva. Entonces tenemos que nuestros dos personajes están fuera de su entorno, ¿no? Ahí, por supuesto, esperamos que se puedan encontrar en algún punto, que hace parte también del nudo, y ya vamos a ver cómo es que se conocen nuestra Baba y Utu, exactamente. Pues el jaguar se va triste porque él siempre ha cuidado a los animales, los ha protegido, y vive tan triste, y ahora fuera de eso le pasa esto, que se va distraído y se va muy acongojado y se va por la selva con el taleguito que le pintó Matador, y resulta que no se dio cuenta que había un cazador que lo estaba acechando. ¿Alguien sabe qué es acechar? Sí, que lo está persiguiendo para atacarlo, que lo tiene en la mira, que lo va a coger, que lo va a cazar, que lo está como mirando escondidos, que lo espía, sí, perfecto. Entonces hay un cazador que se llama Alvarito, según lo que estoy viendo. A veces cambia de nombre, pero tiene cara de un buen muchacho, aunque no lo es tanto. Y el cazador está persiguiendo a Utu porque quiere ¿qué? Meterlo al zoológico, pero a los papás ya los metieron al zoológico. ¿Qué nos inventa? Para quitarle la piel y venderla, puede ser eso, ¿no? Entonces, ¿qué necesita para quitarle la piel? Como una lanza, ¿no? Como algo para cortarle la piel. Entonces, aquí se enreda mucho más nuestro nudo del cuento y ya vemos que Utu es amenazado, puede ser atacado, y ya pues la historia tiene un tinte mucho más serio y más preocupante. Nuestro jaguar, por supuesto, necesita salir adelante, ¿no? De la situación. ¿Y qué se les ocurre a ustedes que puede pasar? ¿Quién cree como qué puede pasar para que el jaguar sobreviva, salga adelante de la situación? Que Baba lo salve. ¿Cómo te llamas? Ángela dice que Baba lo salve. Puede ser el momento ideal para que se conozcan nuestros dos personajes, ¿no? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Entonces aquí está nuestro cazador. Bueno, les voy a dar un truco. Pero es primo de Baba porque... Sí, tiene unos crocs. No es que se los haya robado a Baba. Porque sí. Y estos sí son Evacol. Es como producto colombiano. Aquí está el cazador que se llama Alvarito. Ayer en Cali el cazador se llamaba Ordoñecito. Pero bueno, cuando ustedes dibujen una secuencia de como una tira cómica,
no necesariamente en cada cuadrito de la tira cómica dibujen el mismo personaje porque se vuelve cansón. Entonces, ya conocemos cómo es Utu. Entonces, este cazador va detrás de Utu. Entonces, para no dibujar todo Utu, ¿qué le hacemos? La cola. Y entonces, ¿cómo sabemos que es la cola de Utu? Por las manchitas. Hawái 5-0, véalo. Bueno, aquí va persiguiéndolo, pero el jaguar no se da cuenta, porque como él salió de su territorio donde pues, estaba protegido, ya estaba a merced de los cazadores. Entonces aquí va pues, Alvarito aquí todo bravo, pucha que ya, mirando a ver, sí, con la piel del jaguar, los hijos de él hacen manillas, que es una manilla lo más de bonita. Bueno, siga con el cuento. Bueno, Ángela, ¿cierto? Ángela se le ocurrió algo pues muy lógico que permite que los dos personajes se conozcan y empiecen a interactuar entre sí. Y es que Baba lo rescata. Entonces, ¿cómo hacemos? Subamos, ahí lo está persiguiendo, entonces vamos a hacer la cocodrila que se mete entre la mitad, ve que el cazador va a matar a Utu, y siendo ella muy chiquita, saca fuerzas donde no tiene y le muestra los colmillos a Uribe, al gran cazador colombiano. Así enojada, le dice, ataca maldito. Pero porque ustedes le tienen que poner. Entonces Uribe, el cazador Alvarito, al ver eso, vamos a cambiarle el rostro. Cuando uno ve un cocodrilo viene enojado, ¿qué le da a uno? Susto, ¿cierto? Entonces, abre más la boca así. Y las cejas ya serían como así. Como, ¡ay, jue madre, qué susto! ¡Guau! ¿Sí ve que cambia totalmente el personaje? Cambiándole la boca y cambiándole las cejas. Entonces, ese es como en la historia va ahí, en esa viñeta donde ellos se encuentran y Baba le salva la vida a Utu, alejando al cazador. Listo. Entonces, el nudo, vamos en la mitad de la mitad, en la mitad del nudo. Aquí es importantísimo esta parte porque los personajes, como les dije, se conocen, se encuentran. ¿Y ustedes qué creen que pasa? ¿Creen que Utu por agradecimiento sonríe? No, porque se acaba ahí el cuento y no tiene sentido, ¿no? Entonces, pasa algo aún más chévere y es que se conocen y deciden ayudarse, como tienen situaciones parecidas, a buscar las emociones perdidas de cada uno. Entonces, por supuesto, Utu le agradece, le dice que gracias a ella, a una cocodrila tan chiquita, tan bonita, pero tan feroz, pues está vivo y puede contar el cuento. Y le dice, no, a mí me echaron la culpa de que me había comido un miquito y me expulsaron de mi bosque. Entonces, hagamos una cosa, para agradecerte que me salvaste la vida y ya que me cuentas que tú estás buscando la tristeza, te voy a contar la historia de mis papás, que cuando yo era cachorrito se los llevaron a un zoológico y le cuenta pues lo que hizo la malvada anaconda, y con todo y eso, pues la cocodrila ni una lagrimita derramó, no se ponía triste, no sentía nada. Y Baba, cuando escuchó a Utu contarle todo esto y pensó y se dio cuenta de que Utu era un jaguar muy triste, muy taciturno, muy amargado, dijo, listo, hagamos una cosa, yo también te voy a ayudar a encontrar tu emoción perdida. Y le empezó a contar chistes, le hacía maromas, le hacía muecas, le preparaba su comida favorita, se lo llevaba al lodo para que se untaran de lodo. ¿Saben por qué los animales se untan de lodo? Para limpiarse, ¿no? Y se ponen al sol y luego se meten al río. Y con todo y eso, este man, ni una sonrisita, ni una mueca, nada. Nada, nada. Y en el cuento, esto está ilustrado y Matador
lo resuelve muy bien con elementos como ya habíamos visto con las colas, ¿no? Aquí pues solo ilustrando las colas ya vemos que ellos están juntos, que están en una marcha, que van caminando, y si van caminando están yendo hacia varios destinos. Entonces, ¿cómo resolvemos este nudo para que la historia ya vaya asomándose al desenlace, ¿no? Que es el tercer y último paso para la construcción de un cuento? Baba, como ve que Utu no se ríe ni puede ser feliz, le dice, bueno, ya vengo, voy a ir allí, voy a hacer una diligencia, y se va y busca a quién creen. A los papás, puede ser. ¿Qué otra opción tenemos? ¿Qué otro personaje habíamos planteado en el cuento? Busca la anaconda. ¿Y qué creen que va a hacer Baba con la anaconda? Le va a pegar, bueno, no, tiene las patas muy chiquitas para pegarle. ¿Qué va a usar? El hocico, ¿no? Bueno, pues resulta que Baba va a buscar a la anaconda para decirle, bueno, ¿qué hubo? Tienes que confesar a los animales lo que hiciste con Utu, que te comiste un miquito, que le pusiste los huesos en su cama y le echaste la culpa de habérselo comido, y por eso pues todos ustedes lo expulsaron. Entonces, como dice Sofía, ¿qué usó Baba para hacer confesar a la anaconda? ¿Cómo? ¿Qué? Morderle, exactamente. Morder a la anaconda hasta que ella, pues ya con tanto dolor, ¿por cuántos dientes, cuántos colmillos enterrados? 78 colmillos enterrados, pues no aguantó más y confesó su fechoría, confesó pues lo que había hecho, la mentira que había dicho, para que al pobre jaguar, que era el rey de la selva, y ella quería ser la reina de la selva, pues había hecho que él se escapara. Miren cómo puede contar uno la historia de todo lo que mi amigo dijo. Uno lo va contando en viñetas. Entonces aquí vemos a Baba haciéndole muecas a Utu, y Utu no se ríe por nada del mundo. Lo mismo que les decía ahorita, cuando ustedes dibujen, como ya conocemos los personajes, y esto lo saqué de una tira cómica que se llama Calvin y Hobbes, que es solo la cola, y aquí ya está la cola de Baba y aquí ya está la cola de Utu. Entonces, las dos colas representan como la amistad. Y aquí, el ataque de la pequeña Baba a la anaconda para que ella para que dijera a toda la comunidad la mentira que había metido y habían expulsado al inocente Utu. Entonces, con dibujos se puede contar muchas historias. De hecho, no solamente se puede contar, sino complementar. Exacto, es que es realmente un complemento. Exacto. Entonces usted en el cuento lo chévere de los cuentos es que usted va leyendo, se va imaginando y ya tiene los personajes ahí. Entonces eso va ayudando a que la imaginación crezca. Entonces, listo. Baba hizo confesar a la anaconda y la anaconda le contó a los demás animales lo que había sucedido. ¿Ustedes creen que Utu iba a sonreír por esto? No, todavía no. Ya tenemos que ir terminando el cuento. Algo tiene que pasar como para que tengamos un final. ¿Que los papás regresen? Bueno, vamos a ver qué pasa. Resulta que Baba, pues ya hace llamar a Utu, Utu vuelve, ya los animales le pidieron disculpas, le dijeron qué pena, el delfín rosado, los micos, los tucanes, las pirañas, todos los animales de la selva le pidieron disculpas, y Baba se quedó como quieta a ver si este man por fin, por lo menos iba a sonreír. Y resulta que no, que ni un bigote se le movió a Utu, ni una muequita de felino se le asomó. Y entonces aquí viene un elemento para terminar el cuento, para el desenlace, ¿no? Para desenredar todo. Y es que Baba empieza a sentir algo como en el estómago, como una angustia, y esa angustia le empieza a subir y empieza a sentir algo en el ojo,
y empieza a sentirse tan frustrada. ¿Saben qué es frustración? ¿Qué es frustración? Hace algo que no te dé. Algo que no se logra, ¿no? Que no se da, como tristeza, siente como constipación, siente como algo que no pudo lograr y no logró que su amigo sonriera. Entonces siente algo que nunca había sentido antes y de repente siente en el ojo, adivinen qué, una lagrimita. Por fin estaba llorando porque no pudo ayudar a su amigo. Tan mal se sentía de no poderle haber dado la felicidad, que aquí como ilustra Matador estaba acongojadísima y derramando su primera lagrimita. Adivinen qué pasa cuando Utu ve esto. ¿Qué pasa cuando ustedes ven que un amigo o su hermanito, su hermanita, sus papás están felices? ¿Ustedes se alegran? ¿Y por qué creen que se alegra si ella estaba llorando? Porque logró algo que estaba buscando toda su vida, ¿no? Como Baba se escapó del pantano para buscar la felicidad y Utu le estaba ayudando, esa lagrimita que derramó era para Utu como su mayor satisfacción en ese momento. Entonces, al tiempo que esto pasaba, Utu empieza a sentir un calor en el cuerpo. ¿Qué sienten ustedes cuando sienten felicidad? Que su cara como que se expande, se abre una sonrisa, ¿cierto? Entonces, Utu por primera vez estaba ¿qué? Feliz, ¿cierto? Y esto por ver a su amiga Baba llorar. Y aquí Matador pues lo está ilustrando. Ambos consiguieron su emoción perdida. ¿Y les parece un buen desenlace para este cuento? ¿Y colorín colorado? Y bueno, este es el fin. Un aplauso para ustedes, chicos. Esta es nuestra última parte del cuento que se llama desenlace y por supuesto pues se resuelven todos los elementos. Baba encuentra el llanto, Utu la risa, la anaconda su merecido, la selva es un lugar más bonito para vivir porque ya todo se resuelve y este es nuestro cuento. ¿Cómo se llama el cuento? Baba y Utu, lo más fácil, ¿no? ¿Alguien tiene preguntas? Ven, ¿qué pregunta tienes? Para que todos escuchen, si quieren, vienen y la hacen aquí con el micrófono. Tú, ven, ¿cómo te llamas? Brian Madín. ¿Tienes una pregunta? ¿Cómo se hace un robot? ¿Un lobo? Un robot. Un robot, ve. Él quería hacer un robot Sí, desde hace espera. rato. ¿Cómo No, se eso hace un está muy robot, bien. Matador? A ver, le ayudo. Yo le había entendido que un lobo. Un lobo robot. Piensen más preguntas, aprovechen aquí a este genio que es Matador Bueno, para tener todos los trucos de dibujo e ilustración. no, amor, así, gracias. Bueno, para hacer un robot, digamos, el robot que más me gusta de las tiras cómicas, Bender, el de Futurama. ¿Quién lo ha visto? Eso sí, güey. Entonces, le voy a dibujar el clásico robot. Entonces, lo mismo, hay una nariz como metálica. La cabeza es redonda, las orejas son como un par de antenas o como un... Como así que redonda es la cabeza. Pues no, redondas como, como las orejas redondas. Pues le vamos a dar como una apariencia como humanoide, porque hay robots que pueden ser muy, sí, que no son humanoides y es muy difícil de ver. Pues. Le vamos a dar, los ojos son cuadriculados, vamos a darle una emoción. Es un robot feliz, el cuello. Pues no sé si es de pilas o energía solar, pero no importa. El cuerpo, los brazos son... ¿Cómo son los brazos del robot? Ah, pero es que ese es un robot asesino. ¿No ve? Eso. Voy a hacerle las manos que él le hizo al robot, así como
Sí, chocho. Como un robot, manos de tijera. Aquí en el pecho le podemos hacer los controles, los botones que alumbran. Y le hacemos los pies. Y como es un robot uribista, le hacemos los crocs. No, estos son crocs porque este robot es un robot fino, ¿sí me entiendes? Este no es un robot chino. Vamos pues a hacerle un robot colombiano, pues, vea. No, es un robot en los semáforos vendiendo empanadas, vea. Ay, le falta una, no, le falta un, no, le falta, ¿cómo se comunica pues? Eso, ya. La bandera. Ah, bueno, sí, está bien, como juega Colombia. Ese es aquí Eso, ya. ¿Qué nombre le vamos a colocar? Que se lo coloque el que fue el de la idea. Excavador. David el excavador. Eso. No, pero hay que compartir la idea, hermano. Otra pregunta, chicos. Tú. Ven para acá. Ah, papito, yo vengo dentro de 15 días y le digo. ¿Por qué Utu no conoce a sus padres? Porque no tienen Facebook. Esa es una buena pregunta y es que para que el cuento tenga esa complejidad y esa es la razón por la cual Utu es triste y serio, por eso no los conoce. Por eso es un misterio. Necesitamos tener esos misterios para darle rasgos a los personajes. Y también quiero saber cómo se hace un oso, que yo he intentado hacerlo 1000 veces y no lo he logrado. ¿Un oso? ¿Un oso? No, eso es fácil, hermano. Un oso. El oso libidinoso, espere. Si quieres puedes sentarte. De antojos. Ese es nuestro próximo personaje. Eso. La segunda parte de Baba Yutu es un oso de anteojos que se pierde en el Amazonas que se llama ¿cómo? ¿Dónde viven los osos de anteojos? Por Cundinamarca, sí. Bueno, En los Andes, en las montañas, ¿no? Les voy a enseñar cómo se hace un oso. Ya vamos a preguntar. Primero, la nariz. La pinto de negro y le dejo un pedacito de luz blanca arriba. Listo, ya. Luego, los ojos. Luego, la boca, así. Este es de anteojos, ¿no? ¿Tiene Ray-Ban o...? No, espere, verá, eso es lo mejor. Las orejas van como arriba y son chiquitas. Que no lo vea Paloma Valencia el oso, porque... Eso. El cuerpo es grande. Entonces, como es un oso colombiano, es un oso de anteojos, entonces mire, este es el rasgo característico, y listo. Ese es un oso de anteojos y ya. ¿Se aprendió a hacer el oso chino? Eso, muy bien. No, es muy fácil. Listo, Es una pregunta. Un oso intelectual. ¿Cómo te llamas tú? Victoria, Victoria tiene una pregunta. ¿cómo los muñecos se mueven en la televisión para que ellos hablen? Esos son programas de animación que hacen los computadores. Antes de los computadores, como hacía Disney, eran varios dibujitos y luego los pasaban rápido así
para que se vea como si tuvieran movimiento. Ahora todo lo hace un computador, ¿no? computador. Entonces, pero sí se puede llevar a la televisión o al cine a Baba YouTube. Sí. Claro, pero hay que animarlos y hay que darles música, hay que conseguir actores que le pongan las voces. Exacto. ¿Sí me entiende? Gracias por Pero tu sí se puede pregunta, hacer. Victoria. ¿Tú? Espera a Baba YouTube la película. Pero tú, o bueno, tú primero que estás acá. Que dibujé un tiburón robot. Un tiburón rojo. Uy, Ah, pues, mucho. bueno. Mientras Matador Cumple las expectativas dibuja, de la vamos imaginación haciendo de más los preguntas. Aquí viene una niña con una pregunta. ¿Cómo te llamas? Juanita, Juanita, haz la pregunta hacia allá, por favor. ¿cómo haces un gato? ¿Cómo dibuja un gato, Matador? Espere. Fácil, ¿cierto? Los bigotes, la cola, listo, ya lo vemos. ¿Tú tienes una pregunta? Ven. ¿Cómo te llamas? Juan Manuel. Juan Manuel, ¿qué pregunta tienes? ¿Cómo se dibuja los muñecos animados? Ah, bueno, no, ya, eso como te Usted decía. se pone muy como animado y dibuja. Le decíamos a tu amiguita con computador. Eso ya se hace muy fácil con computador. Y también cómo se dibujan un león. Un león. Miren el tiburón robot. Ah, eso está chévere. ¿Cómo se dibuja? ¿Qué dijo el niño? Un león. Un león. Se le pone melena utu y listo. Mire, un león puede ser este también, vea. Eso, ya quedó. Ese es como un Es el león de anteojos. travesti. Pues. Eso, sí. Sofía tiene una pregunta. Yo me especifico más que todo en dibujar personas, pero yo necesito como saber cómo se dibujan las expresiones de las manos, por ejemplo, el puño, por ejemplo, o sea, las expresiones, no, Sí. de las manos. o Vea, sea, le voy a dar un Sí. truco. las manos cruzadas. Le voy a dar un truco. Lo más difícil, bueno, después de dibujar la cara, es dibujar las manos. Porque las manos en el dibujo son como otras dos caritas pequeñas. Supongamos si usted hace así como hace Uribe, es un gesto autoritario. Si hace así es otra cosa. Si la mano está así es que ya es, como sabemos. Bueno, o así el puño fuerte, o así es grosero, y así es rojo. Pues la mano puede expresar muchas cosas. Eso, paz y qué tal. El truco que yo hago, porque... No, pero ya vamos a dibujar. Público exigente. Bueno, a mí me pasaba antes que yo cogía una fotografía y trataba de hacer una mano y no me quedaba igual, ¿sí me entiendes? Esta es la mano de Vargas Lleras, pero bueno. Lo más chévere es que empiece a dibujar manos rápido. Subamos así, no importa que sea fea, una mano así, haciendo así, muy bien. Una mano rockera. Entonces, no importa que queden feas, es la medida de que usted ya le va cogiendo como más el truco a las manos. Entonces, siempre es dibujarlas, no importa si son feas, bonitas, sino que más o menos vayan pareciendo. A medida que usted ya va teniendo eso como en la mente, ya le van saliendo manos más bonitas y más realistas. Pero eso es de practicar y practicar y practicar. Bueno, hacer así, vean. ¿Cómo lo dibujo yo? Brazos cruzados. Como un trabajador estatal, así como... Yo tiro esta linecita hacia acá y tiro esta linecita hacia acá, como una X. Hay una de las manos que está escondida, que puede ser esta, que se esconde aquí. Y esta otra va por dentro y le hace los dedos acá. ¿Sí? También puede ser una mamá cargando el hijo. Parece como el logo de las FARC, Eso sí. el de antes. Puede ser una mamá cargando el hijo. Pero lo más importante es que lo haga usted así rápido, cha. Al principio le va a quedar no muy bonito, pero bueno, después del dibujo 10.000 ya empieza a mejorar.
Bueno, gracias, Sofía. ¿Otra pregunta ya? Baba YouTube, como dijeron acá. En cualquier Panamericana fijo, sí, o en algunas nacionales, ¿no? Sí. Bueno, el cazador Está haciendo campaña. está haciendo campaña para el 2018. ¿Otra pregunta? ¿Tú? Uy. Ah, los temas sí me la puso más difícil. ¿Otra pregunta? Que no sea de manos, no mentiras. Ah, pues, ¿cómo se hace la mano haciendo así? Espere, pues. Mientras la hace, si tienen alguien preguntas, tú. Un dibujo sombreado, eso es una buena pregunta. Así se hace la mano haciendo así. Ya no lo resuelvo. Está un poco esquemática, pero... Preguntan que cómo se hace un dibujo sombreado. Poniéndole, ¿Quién fue? ¿Quién fue para...? poniéndole sombra. Bueno, un dibujo sombreado, espere, güey. Supongamos, les voy a explicar aquí más o menos. Tran, 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 tran. Tenemos una cara. Cuando nosotros, para usted definir la sombra, tiene la fuente de luz. Vamos a colocar la fuente de luz aquí a espaldas de él. O sea, pues que si le das luz aquí en la nuca, eso quiere decir que la sombra debe aquí exacto, la nariz. Si es por la cabeza, si es la cara, pues entonces es de la nuca. Sí, eso sí, le da aquí. Bueno, la nuca, véala pues, vea, se la acabo de hacer. Entonces, así es, cuando la fuente de luz está arriba, entonces la sombra va en otro. Hay unos libros muy bacanos y unos tutoriales en internet muy chéveres. ¿Otra pregunta? ¿Tú? ¿Cómo se hace un leopardo? Leonardo, Un ¿hay algún Leonardo en la sala? Un volardo. Ah, un volardo, vea un volardo. Ah. Un volardo de Peñalosa, vea, tran. ¿Otra pregunta? ¿Tú? Uy, Ah, no, es no, que esos no, son no, derechos no. reservados. No, El señor tiene Este una man me pregunta. mata. Porque me pagan por mamar gallo, entonces eso es lo mejor. No, yo cuento que yo empecé a dibujar a los 4 años. Mi papá era zapatero y tenía una mesa alta de cortar y yo me metía debajo con un lapicero y los recortes que caían al piso yo los dibujaba. Entonces, en esa época no habían muñequitos pues de armar y todo eso, no habían legos. Pues sí habían legos, pero no aquí en Colombia, pero bueno. Así empecé yo. El niño de allá de gafas. Pero también en sus comienzos como caricaturista. No, jamás. Jamás. Y es que este proyecto se gestó hace más o menos 3 años. Un día yo ilustré ilustro los libros de Daniel Samper Pisano. A través de Daniel Samper Pisano conocí a Andrés y Andrés me propuso la idea. Pues yo vengo a ilustrar cosas terribles en Soho, que es una revista para adultos, que todos los niños la ven. Entonces fue un reto chévere ilustrar para niños. Al principio me estaba engalletando mucho porque yo veía a la mayoría de ilustradores y son fantásticos. Entonces como con mi dibujito patojito pues, pero decidí, no, voy a hacerlo a mi estilo, como me sienta más chévere. Y así nació Baba YouTube. Entonces tengo un niño de 3 años y entonces eso también como que me ayudó mucho. Entonces ahí fue donde di el salto. ¿Otra pregunta ya, señor? No más preguntas para dibujar Goku. No, la cuestión con los políticos colombianos es que usted les dice en una caricatura que son ladrones, que son cínicos, que son miserables, y usted lo dibuja
y ellos recortan la caricatura y pretenden que usted se la firme para ellos tenerla marcada en la casa, ¿sí me entiende? Entonces la caricatura política no da tanta confrontación como en las columnas serias porque tiene humor. Entonces la gente no se lo toma en serio. Entonces nunca ha tenido problemas así graves. Pues Ordóñez me dijo hace 8 días que yo era un ignorante y tiene toda la razón, pero bueno. Entonces yo le contesté que él tenía cara de recto, pues de ser una persona correcta y todo eso. No la tomó muy bien, pero bueno, pues él lo comprendió por otro lado. Las dos últimas preguntas. Ya preguntaste allá. El niño de barba. Sí, yo conocí a una persona ticuna, una mujer, que nos contó pues cómo se decía cocodrila y jaguar, y de hecho queríamos hacer como un glosario para enseñarle a los niños que existen primero culturas indígenas en el Amazonas y pues en muchas partes del país, que existe una lengua que se trata de conservar, y para que los niños jugaran con términos como decir gracias, buenos días, cómo está, y queríamos como un glosario, pero por espacio no pudimos, pero sí una chica nos asesoró con eso y fue muy interesante conocer cosas como por ejemplo que el jaguar tiene una connotación religiosa, por decirlo de alguna manera entre la comunidad ticuna, o que la cocodrila, de hecho había un refrán de los ticuna que decían más falso que la sonrisa de un jaguar. Entonces tenía como ya mucha relación con la historia y fue chévere. Gracias. La última pregunta tú. A la hora de ilustrar un cuento, ¿varía mucho el género lírico sobre el dibujo? Es una buena pregunta. Se la puedo traer mañana contestada, me la deja de tarea. No, yo creo que el tipo de historia sí influye mucho en el tipo de dibujo. Supongamos una historia como Harry Potter. Para usted dibujarla y lograrla bien, no pueden ser dibujos tan simples como los que yo hago. Tiene que ser un ilustrador muy profesional y que recree muchas de las cosas que ocurren en la película o en la novela. Ya historias más sencillas como la de Baba Yutu y literatura infantil para niños entre 0 y 8 años, ya el dibujo puede ser más esquemático porque es más comprensible por los niños, no tiene tanta floritura ni tanta cosa. Entonces yo creo que sí influye. De hecho, una genialidad de Matador en Baba Yutu es que los paisajes son como muy difusos, porque precisamente queríamos concentrarnos en los personajes y en sus emociones, ¿no? Que las emociones, sin que las veamos, son parte de la historia, son, digamos, personajes terciarios. Y supongamos, nena, en un dibujo y en diseño más es menos. Supongamos si usted tiene un dibujo muy recargado de muchas cosas, la gente no le va a prestar atención a todo. Pero si usted tiene 2 personajes y los dibuja con línea gruesa y el fondo de atrás con línea más delgada, eso saca a los personajes del fondo. Es como un pequeño truco a tener en cuenta. Bueno, queridos niños, queridas niñas, queridos adultos, muchas gracias. Un aplauso para ustedes, para Matador.